Hola, ¿cómo estás? Te habla nuevamente Juan Pablo Ramírez Galvis desde el canal de Globus Biogestión y me complace decirte que voy a crear una nueva playlist para el software AnyLogic. Voy a explicarte tanto sistemas dinámicos como modelos basados en agentes y discretos a través de este software. Inicialmente hablaré de los sistemas dinámicos haciendo un paralelismo con el software Benzim para que entiendas cómo se hace. Si nunca has utilizado siquiera Benzim, entonces te recomiendo que vayas un poco más adelante en el tutorial cuando empiece a explicar AnyLogic. Si no, entonces te recomiendo que lo veas desde este mismo instante. Vamos con esta experiencia de conocimiento. Voy a entrar aquí al software Benzim, donde te voy a explicar el sistema dinámico que utilizaré como referencia. Hay una empresa que tiene dos tiendas, la cual programé los residuos sólidos que arroja cada una de sus dos tiendas en kilogramos. Lo hice a través de variables de tipo lookup. Esto quiere decir que tiene unos valores históricos. Esto va a entrar a unas fuentes generadoras, que es una variable de flujo que estaría en kilogramos por mes con una tasa de incremento de decremento de residuos sólidos. Es decir, que si hay un incremento, pues la cantidad de residuos sólidos va a aumentar o si no, va a disminuir en el caso contrario en la variable de nivel. Por otro lado, tenemos el flujo de salida, lo que disminuiría la cantidad de acumulación de residuos sólidos, donde va a estar la separación y reuso de residuos sólidos, que si llega al 100%, por ejemplo, vamos a ver que después del pico se estabiliza totalmente porque estamos diciendo que todos los residuos sólidos generados son reutilizados. Pero ¿por qué no empezaría desde cero? Porque hay un periodo de asignación presupuestal que lo que muestra es el tiempo en que se solicita el dinero para ejecutar la estrategia de reutilización respecto a cuando se otorga ese dinero. Es decir, que si llegamos a cero, si inmediatamente se pide el dinero para ejecutar la estrategia, se otorga, entonces vamos a encontrar una cantidad de residuos sólidos de cero, a menos que la separación y reuso de residuos sólidos no sea del 100%. Entonces, ya habiéndote explicado rápidamente este modelo, vamos a empezar a ejecutarlo en AnyLogic. Encuentro entonces esta ventana de Welcome, tú le puedes dar Create a Model y entonces vas a nombrar tu modelo. Si no, le das aquí X, yo ya tengo aquí mi modelo creado y voy a explicarte rápidamente la interfaz de AnyLogic. Por aquí arriba entonces tenemos la toolbar o barra de herramientas, casi como en cualquier programa. Por aquí vamos a tener la barra de estado. Aquí a la derecha vamos a tener la barra de propiedades, que es donde vamos a parametrizar las cosas, y aquí a la izquierda vamos a tener el menú Projects, donde va a aparecer el proyecto que tú estás generando con todas sus subramificaciones, y Palit, que es donde vamos a tener todas las herramientas drag and drop de arrastrar y soltar, donde nos vamos a centrar en este tutorial en las de System Dynamics. Entonces vamos a entrar a Projects, le vamos a dar doble clic en Main y entonces nos va a aparecer el canvas que tendríamos acá. Yo voy a borrar esto porque este canvas era uno que tenía pues probando, y vamos a ejecutar el modelo desde cero. Entonces, lo que yo tengo aquí primero es la cantidad de residuos sólidos como una variable de nivel. Las variables de nivel en AnyLogic, aquí en Palit System Dynamics, aparecerá como stock. Entonces vamos a darle aquí como cantidad RRSS. Recomiendo que no dejes espacio para que no haya problema en AnyLogic. Va a aparecer el initial value, que es el mismo initial value que me va a pedir encima acá, que viene a ser el offset de las variables de nivel. Recordemos que las variables de nivel lo que hacen es la diferencia entre los flujos de entrada menos los flujos de salida, que vienen a ser ecuaciones diferenciales, con lo cual aquí en el Equation Mode Classic va a por defecto mostrar esa ecuación. Sin embargo, podemos darle en custom si requerimos, por ejemplo, no tener ecuaciones diferenciales ordinarias, sino de otro nivel. Por ahora vamos a dejarlo así y vamos a arrastrar el título de cantidad de RSS a otro lado. Yo te digo de una vez una cosa: si tú quieres funciones especializadas en sistemas dinámicos, te recomiendo Benzim. Si tú quieres personalización en la interfaz de salida, te recomiendo AnyLogic. Además, AnyLogic tiene una ventaja, y es que puedes hacer sistemas mixtos. Por ejemplo, tú puedes tener un sistema dinámico que afecte a distintos agentes, entonces lo combinas con un modelo basado en agentes. Bueno, ahora tenemos dos flujos, tenemos un entrante y uno saliente, que sería fuentes generadoras y fuentes de reducción. Aquí en AnyLogic las tenemos como flow, lo que te
voy diciendo, recomendando es que veas que siempre el punto de ancla quede en color verde, que quiere decir que conectó correctamente. Entonces esto sería fuentes generadoras y por acá vamos a arrastrar otra flow que sería fuentes de reducción. Entonces vamos a ponerle aquí fuentes reducción. Listo, ahora vamos a crear las variables de tipo tabla, que acá lookup sería igual a table function. Entonces le voy a dar aquí tienda 1 para respetar los nombres y aquí pondría otro table function que sería tienda 2. Para generar los enlaces vamos a arrastrar este que dice link y la vamos a llevar hasta la de flujo. Entonces vamos a crear un link acá y vamos a crear otro link que vaya hasta acá. Perfecto. Ahora, si yo entro en las variables de tipo tabla, vamos a tener aquí precisamente argument y value, y aquí abajo vamos a tener el plot tal cual como en Benzim, para que nosotros lo podamos ver más o menos de esta manera. Nos tendría que dar lo mismo. Para ahorrar tiempo en este tutorial, porque el tiempo es oro, yo voy a pedirle a ChatGPT lo siguiente. Pásame el formato de esta variable lookup creada en Benzim a una tabla con 2 columnas. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar aquí ChatGPT rápidamente para que nos haga todo este trabajo, porque efectivamente en un tutorial el tiempo es oro. Listo, ya lo tenemos acá. Vamos a coger toda esta tabla. Acá vamos a seleccionarla desde abajo, vamos a abrir un Excel como para copiar y pegar. Aquí tenemos un montón de herramientas interactuando, inteligencia artificial, etcétera, pero es precisamente para poder hacer rápidamente este tutorial. Vamos a pegar esto por acá y voy a copiar esta información que era la que tenía de variable lookup, y acá en el tipo tabla le voy a dar clic donde dice paste from clipboard y date cuenta que ya lo tengo. Solo se me repite este valor una vez, entonces le vamos a dar aquí en la X y ya tendríamos la tabla tal cual como en el Benzim. Ahora vamos a hacerlo con tienda 2. Entonces me voy a parar acá. Voy a irme a tienda 2 aquí en el Benzim. Voy a volver a copiar esto y voy a hacerle el prompt a ChatGPT. Entonces voy a darle aquí. Haz lo mismo con esta información. Y entonces voy a pegarle acá para que me cree una tabla 2 lookup. Listo, perfecto. Aquí entonces ya tendríamos todos los valores. Nos vamos a parar de aquí de arriba hacia abajo. Vamos a darle control C. Vamos a abrir otra hoja en Excel. Control B. Vamos a seleccionar solo los valores. Ten en cuenta que AnyLogic acepta los valores con puntos, no con comas, ¿listo? Importantísimo eso, listo, ya tendríamos esto. Y ahora vamos a decir que otra que afectaría aquí en la tasa de incremento-decremento de RRSS, que vendría a ser una constante modulable. Aquí en AnyLogic las constantes son las mismas parámetros, entonces vamos a ponerle, por ejemplo, tasa RRSS y vamos a ponerle un valor de 1. Para poder ya modular los valores de esta constante hay que crear sliders, que eso te lo voy a explicar más adelante. Por ahora solo vamos a poner el valor en el que comienza, que es el default value. Vamos a conectar aquí tasa de RRSS por aquí a fuentes generadoras y ahora sí podríamos crear la ecuación de esta variable de flujo, que según Benzim vamos a decir que es que las tiendas se suman y va a ir multiplicado por la tasa de incremento o decremento. Entonces, recuerda que aquí nosotros estamos manejando lenguaje de programación Java. Quiere decir que no todas las ecuaciones se pueden poner igual que en Benzim, puesto que ahí lo que hay ya son funciones preprogramadas, mientras que aquí nosotros estamos utilizando Java. Entonces, aquí lo que tengo que decir es lo siguiente. Voy a poner tienda 1, abro, pongo time, que esa es una variable implícita, y lo pongo de esta manera. Ahora, tienda 2, abro paréntesis, time, variable implícita, y cierro. Y ahora voy a decir que esto va multiplicado por la tasa de RRSS.
Si le damos clic acá, ya nos desaparece la X con lo que dice que la ecuación está correcta. Yo voy a garantizar que se me haga bien la ley de paréntesis, entonces vamos a dejar esta ecuación así. Ya la tendríamos perfecta. Esta fuente de reducción la tenemos en cero. Vamos a ir mirando si el modelo ejecuta. Tú le puedes dar clic acá donde dice Build Model, que es como para compilar el modelo, y si llega a haber un error, te va a aparecer aquí abajo en una consola. Si queremos ejecutar el modelo, le podemos dar aquí en Run y se nos va a desplegar una ventana nueva con el modelo. La idea es que vayamos viendo cómo se va ejecutando el modelo. Aquí está sin defectos, está perfecto. Si yo le voy dando clic a cada una de las variables acá, nos va a aparecer lo que está implícito en ellas. Podemos también darle cerrar acá. Y por ejemplo, podemos ir viendo cómo se mueve la variable de flujo a lo largo del tiempo. Por ahora, vamos con nuestro modelo bien, entonces le vamos a dar aquí en guardar. Ahora vamos a mirar las fuentes de reducción. Entonces hay una que se llama separación y reuso de residuos. Entonces, ese es un parámetro porque esta es una constante que es la tasa de reuso, pongámosle así, y vamos a decir que esta empieza en un valor de 0.5, que es double porque quiere decir que es un decimal. Luego esa tasa de reuso va a un proceso de reutilización. Entonces vamos a poner una variable auxiliar que en el caso de AnyLogic es una dynamic variable. Entonces aquí vamos a ponerle reuso de residuos sólidos y entonces vamos a hacer la respectiva conexión acá. Entonces vamos a darle por acá y miramos que los procesos de reutilización viene también con un enlace desde fuentes generadoras. Entonces yo voy a poner un enlace acá desde fuentes generadoras y que entre aquí a reuso de esto. Y de reuso de residuos sólidos vamos a mandarlo a fuentes de reducción. Ahora vamos a decir que reuso de residuos sólidos, vamos a entrar aquí a esta variable, es igual a fuentes generadoras que va a multiplicar a la tasa de reuso que es del 50%. Entonces se nos tiene que desaparecer la X para decir que está bien y acá aparece la X todavía y es porque puse mal el nombre acá y ya desapareció, quiere decir que ahora está bien. Fuentes de reducción, vamos a decir que el valor por ahora es reuso de residuos sólidos. Yo te recomiendo que vayamos mirando la ejecución del sistema dinámico para que no encontremos errores. En Benzim igual yo recomiendo lo mismo. Eso es mejor que en vez de ponerse a poner un montón de variables, vayamos mirando que todo esté funcionando adecuadamente. Por ahora estamos diciendo que nuestro modelo está ok. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Por acá tenemos un delay que lo puedes ver acá y es precisamente la asignación presupuestal que se demora desde que se solicita hasta que se otorga. Entonces vamos a crear el periodo de asignación presupuestal que lo establecimos como 15 días. Entonces vamos a ponerlo por acá. Vamos a decir que ese es un parámetro porque es fija y vamos a ponerle periodo presupuesto. Y vamos a decir que empieza en 15 días. Vamos a decir que es una int porque son días, no doble. Listo. Ese periodo presupuestal entra a fuentes de reducción y a demora. Entonces hay que crear otra variable auxiliar que se llame demora presupuesto. Entonces lo vamos a poner acá como demora presupuesto. Entonces vamos a arrastrar el link desde aquí hasta nuestra variable de fuentes de reducción y vamos a arrastrar otro link de aquí hasta demora presupuesto. Ahora, demora presupuesto, vamos a mirar cómo entra a fuentes de reducción y procesos de reutilización también entra a demora. Entonces, este de reuso RSS entraría aquí hasta demora y ahora decimos que hay otro enlace que es desde, nos quedó al revés la flechita. Vamos a decir que es desde acá hasta acá. Listo, ya tendríamos todas las conexiones que necesitamos. Ahora, decimos que periodo presupuesto son 15 días
y decimos que de demora a fuentes de reducción hay un delay. Entonces seleccionamos la flecha y vamos a darle clic en delay para que nos genere la delay mark. Y ahora sí, vamos a configurar. Demora dice que es lo siguiente, este Excel ya lo podemos cerrar ya, no guardar, nos vamos, listo. La demora dice lo siguiente, dice que es el periodo de asignación presupuestal con un delay, o sea, decimos acá lo siguiente, procesos de reutilización entra, pero va a tener un delay que es el periodo de asignación presupuestal. En eLogic no vamos a poner delay fixed, sino solo un delay. Por eso te digo que si quieres más funciones más específicas, te recomendarías Benzim. Entonces aquí simplemente vamos a poner delay, la palabra así, abres paréntesis y entonces vamos a pedir que nos traiga reuso de residuos sólidos, coma, y que después nos arroje como delay la variable periodo presupuesto. Nos desaparece la X, quiere decir que está bien. Finalmente, entonces tendríamos que cambiar esta fórmula, donde en la fórmula, aquí yo tengo una variable if then else que dice que si el periodo de asignación presupuestal, o sea, la constante que tenemos es de 0 días, nos tome el proceso de reutilización o si no, la demora en ejecución. Es decir que acá tenemos que utilizar también lenguaje Java. Entonces estamos diciendo ahora, si periodo presupuesto es igual a 0, entonces mándeme esta, si no esta. Vamos a ver si con esta sintaxis entonces no nos arroja error. Ejecutemos el modelo. Vamos a ver y ahora sí nos está funcionando. Perfecto. Listo. Aquí ya entonces nuestro modelo ya se está haciendo perfectamente. Fuentes de reducción. Aquí nos está dando. Listo, ya no nos está dando 0, ya se nos está ejecutando. Perfecto. Ahora lo que necesitamos es crear la gráfica para que nos quede como el input-output object de Benzim. Entonces ya que solucionamos esto, vamos a minimizar por acá y vamos a minimizar por acá. Para generar el input-output project, entonces lo que nosotros podemos hacer es irnos nuevamente a Palit, vamos a análisis, luego vamos a darle a time plot, lo vamos a arrastrar por acá. Este lo queremos minimizar, no queremos ahorita que se nos atraviese esto y ahora miremos la tabla de argumentos del time plot. Entonces, en las propiedades del time plot, yo acá tengo el título, vamos a ponerle tabla salida, por ejemplo, y aquí en value title, por ejemplo, yo le puedo poner que lo que yo estoy graficando es residuos sólidos y vamos a decir que el valor que yo quiero poner en la tabla es el de la variable de nivel. Entonces vamos a decirle que value es cantidad de residuos sólidos. Hay que ponerle el mismo valor. Listo, ya tengo esto. Ahora lo que yo te había mencionado es que también queremos poner un slider para que podamos ir modificando los valores de lo que serían los parámetros. Entonces nos vamos a ir nuevamente aquí en el palette y vamos a ir a controls y vamos a poner slider. ¿Cuántos sliders necesito? Necesito, esto se nos está la interfaz molestando mucho aquí. Venga a ver si podemos anidarlo para que no nos quede que nos salga cada vez como una ventana emergente. Perfecto. Vamos a correr esto por acá. Los sliders, entonces, un slider sería cuántas constantes tenemos, tasa de reuso, tasa de RRSS y periodo presupuesto. Entonces vamos a arrastrar 3 sliders. 1, 2 y 3 sliders. Aquí no se nos ponen en los parámetros por defecto como en Benzim, sino que hay que crearlos, hay que ponerle también un texto. Vamos a ver dónde podríamos ponerlo. Vamos aquí a Palit Presentación y vamos a decirle texto. Entonces este texto lo vamos a arrastrar aquí. Este primer texto sería el slider 1 que lo pondríamos como tasa RRSS. Tasa RRSS. Listo. Nos aparece que hay un error. No nos dejó poner ese texto. A ver, tasa RRSS. Listo, en minúscula entonces, dejémoslo así, no hay problema.
Vamos a poner otro texto, entonces aquí lo arrastramos para acá. El segundo texto que nosotros queremos es, es que yo lo puse aquí yo le cambié esto, fue bueno, pongámoslo así, taza, RRSS, le cambié fue el nombre a mi objeto y no al texto que aparece. El segundo sería taza reuso, bueno, cambiemos el taza reuso y que el texto que aparezca así sea así con mayúscula, taza reuso. Y vamos a poner un tercer texto por aquí abajo. Si ves que AnyLogic tiene la ventaja es que personaliza más, que es periodo presupuesto. Y acá vamos a ponerle que el texto salga como periodo presupuesto. Listo, aquí ya lo tendríamos. Y ahora vamos a configurar finalmente los sliders. Entonces vamos a decir que el link sea al siguiente parámetro, tasa RCS, que linkee a tasa RCS. Entonces ya generé ese parámetro a ese slider, donde decimos que el valor inicial de tasa RCS era de 1 y decíamos que va de 0,5 a 1,5. Entonces en este slider vamos a decir que va de 0,5, 0,5 a 1,5. Vamos a decir que el step, o sea, que cuente de cuánto en cuánto, que sea de 0,05 en 0,05. Vamos ahora para el de tasa reuso. Entonces vamos a linkearlo a tasa reuso. Vamos a decir que la tasa reuso empezó en 0,5, entonces que vaya de 0,5, que ese sería el minimum value, a 1, que vaya con un step de 0,05 en 0,05. Y finalmente tendríamos un periodo presupuesto que era de 15 días. Entonces vamos a linkearlo a periodo presupuesto donde el mínimo value va a ser 0 y el máximo va a ser 30 días, o sea, todo el mes y que vaya de un mes en un mes. Con esto creería que ya tenemos todo. Vamos a darle acá y vamos a ejecutar el modelo. Ya tendríamos entonces con gráfico, con slider, todo como lo teníamos tal cual en Benzimira. Entonces, por ejemplo, yo tengo tasa RCS de 1. Yo puedo de una vez aquí bajarlo a 0,5 y aquí ya se me movió. ¿Sí ves? El slider ya se me movió. Aquí ya se va viendo la curva. Tasa de reuso, por ejemplo, cambiémoslo a 1. Si tú te das cuenta, la diferencia entre Benzim y AnyLogic también en este caso es que acá se acabó el range, o sea, dice que ya la simulación no puede ir por más de 28 días porque la tabla no tiene más de 28 días. Pero si te das cuenta, lo chévere aquí es que la simulación es dinámica de esta manera. Mira, periodo presupuesto vamos a ponerlo como 0, como tasa de reuso de 100 y como tasa de residuos sólidos a 100. Entonces aquí nos tendría que empezar a dar la constante recta, ¿te acuerdas? Porque estamos diciendo que inmediatamente se solicita el presupuesto, se otorga, entonces que los residuos sólidos van a ser de 0. Entonces, si tú quieres una simulación más dinámica que se vaya mostrando en el tiempo, así en tiempo real, puedes usar AnyLogic. El problema es que aquí, entonces, yo tendría que poner las variables de tipo lookup hasta 30 para que no se me detenga la simulación, mientras que en Benzima cada uno puede cambiarle el tiempo del modelo y se me va a acomodar automáticamente. Con esto sería todo por este tutorial. Si tienes alguna pregunta adicional sobre sistemas dinámicos en AnyLogic, puedes hacérmela en la caja de comentarios que yo pronto te contestaré. No olvides suscribirte al canal de Globus Biogestión porque yo iré sacando tutoriales en temas de ciencia, tecnología y superación personal. Finalmente recuerda que Globus son decisiones inteligentes.